Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este video es para quinto año. Vamos a ver la segunda parte del peronismo, que habíamos empezado con la primera parte, cómo fue el acceso de Perón al gobierno, cuál era la doctrina peronista, cuáles eran los sectores que apoyaban al peronismo, cómo Perón fue creciendo en el prestigio popular, digamos, cómo surge de un golpe de Estado. Y bueno, ¿cuál era su estrategia? Primero, cuál era la doctrina peronista? Se recuerdan independencia económica, soberanía política y justicia social, ¿no? Esos eran, digamos, los tres ejes de la doctrina peronista, ¿no? Y luego nosotros tenemos que saber cuál era la verdadera intención. A veces lo que dicen los políticos o hacen los políticos no tiene que ver con lo que están intentando hacer. Bueno, eso se expresa claramente en el discurso de la bolsa, ¿no? De Perón, que hace en la Bolsa de Comercio, si mal no recuerdo, en 1944. Así que bueno, ahí se ve realmente cuál es la intención del peronismo. No es ni ir en contra del comunismo, ni ir a favor del comunismo, ni ir en contra del capitalismo. Y bueno, y sí ir a favor del capitalismo, pero de un capitalismo reinventado, de un capitalismo más que tenga más que ver con lo que estaba sucediendo en Europa, con el estado de bienestar. ¿eh? Bueno, entonces nosotros para ver cómo Perón hizo realidad todo esto, tenemos que ver, o cómo empezó o intentó hacer realidad todo esto, tenemos que ver cómo era la economía en la época de Perón. Bueno, como sabemos, Perón sube al gobierno un año después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Argentina en ese momento la situación financiera de Argentina era extraordinaria. Imagínense que un mundo hambriento, un mundo en guerra y una Argentina que la mayoría o la parte más cruda del conflicto se había mantenido neutral. Por lo tanto, tuvo la oportunidad de vender a dos manos aquello que el mundo necesitaba, ¿no? Alimentos, en una guerra que se habían muerto 50 millones de personas. Por lo tanto, se necesitaban alimentos y Argentina estuvo en una situación privilegiada en ese escenario. De esa forma, Argentina, ¿cómo termina? Con un gran excedente de exportación, un gran excedente de exportación. ¿Por qué se produjo esto? Primero por la demanda de alimentos para la guerra y después que además aquellos países que antes nos vendían cosas, eh, de vuelta al ejemplo de las heladeras, la lavadora, las cosas que Argentina importaba, ya no podían venir porque el tipo que producía heladera, como ahora el que produce heladera, en aquel momento tuvo que ponerse a producir tanques de guerra, como el que ahora produce heladera, bueno, va a tener que ponerse a hacer respiradores artificiales. Me explico, la situación hizo que la economía se tenga que transformar hacia una economía de guerra. Por lo tanto, dejaron de exportarle a Argentina aquello que necesitaba, pero no dejaron de comprar. Eso hizo que Argentina tenga unos enormes excedentes comerciales que se volcaron en una abundancia de divisas en el Banco Central, pero además de eso, Argentina por primera vez en la historia, un hecho inédito, Argentina era acreedor de los europeos, digamos, principalmente de Gran Bretaña, o sea, a Gran Bretaña le debía plata a Argentina. Vamos a ver que con algunas particularidades que después van a saltar en el momento de las nacionalizaciones, que ahí se las voy a explicar. ¿Cuál era el objetivo de Perón? Bueno, recordamos que uno de los objetivos de Perón centrales era la independencia económica. Para aquel, ¿qué es independencia económica? Para él, independencia económica es producir aquello que necesitamos. Voy a prender la luz porque me estoy... Eh, que para él era que Argentina empiece a producir aquello que antes importaba de Europa. ¿Qué es esto? Bueno, productos industriales. ¿Qué productos industriales? Bueno, principalmente iban a ser los productos de consumo que Argentina estaba comprando en el resto del mundo, ¿no? Nosotros habíamos visto que esto había empezado a suceder después
¿De qué gran evento? Bueno, había sucedido después de la crisis del 30. Recuerdan que después de la crisis del 30 lo que pasó es que el precio de los commodities, es decir, de aquellas cosas que Argentina vendía, se habían disminuido un 50%. Es decir, que Argentina redujo su capacidad de compra en un 50%. Esto empujó a Argentina a tomar algunas medidas para promover la producción interna, la producción nacional. ¿Con qué objetivo? Primero, bueno, de tener aquellas cosas que antes nosotros no podíamos, que no podíamos comprar porque se había caído nuestro ingreso, pero además, como una forma de generar empleo. Fíjense que, bueno, la crisis del 29 trajo también mucho desempleo. Por lo tanto, se había iniciado un proyecto de una industrialización, si queremos, en cierta manera, acompañada un poco por el gobierno. Ahora, llegó el momento, dijo Perón, de que esto sea en serio. Vamos a transformarnos en un país industrial. ¿Para qué? Para conseguir esa tercera pata de la mesa peronista, que era la independencia económica. Pese al rol principal que tenía la industria en el proyecto peronista, el campo no pierde importancia, y esto no es menor, porque pese a que Argentina estaba tratando de transformarse en un país industrial, el principal ingreso del país seguía siendo el campo. Por lo tanto, el campo no deja de ser importante. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que Perón va a tener de, de acompañar o desarrollar esta industria? En principio, bueno, por supuesto, los impuestos a la importación. Cualquier producto que intente entrar a Argentina ahora va a tener que pagar muchísimo más derechos de lo que pagaba antes, siendo que antes los pagaba, pero ahora va a tener que pagar muchísimo más. Y al mismo tiempo establece un instituto argentino de promoción industrial, que se llama, que más se conoce en la historia como el IAPI. El IAPI, ¿cuál era el rol del IAPI? Bueno, el IAPI va a funcionar de la siguiente manera. Le va a comprar a los exportadores. ¿Quiénes son los exportadores en Argentina? Los que producen trigo y los que producían carne principalmente en aquel momento. Entonces, los exportadores venden commodities. Commodities. ¿Qué es esto? Que tienen precios internacionales. El trigo y la carne tienen precio internacional. Por eso son commodities. Es decir, ¿qué vamos a decir? La vaca vale $100. ¿Está bien? Pero ¿qué hacía el IAPI? El IAPI monopolizó la compra de todo lo que se producía en Argentina y en vez de comprarlo a 100, lo compraba a 70, a 60, ¿no? Y esos 40 pesos, 40 dólares, recuerden, 40 dólares que el gobierno les sacaba al campo, digamos, se lo terminaba dando a la industria en forma de créditos. Pero no solamente los créditos iban hacia la industria, sino que también iban al fomento del mercado interno, que es otra forma además de apoyar a la industria, ¿no? Fomentar el consumo interno. Es decir, que la industria se iba a basar principalmente en el consumo interno. Por lo tanto, Perón empezó a dar mejoras salariales, mejoras salariales para que crezca ese mercado interno, para que crezca ese consumo. Pero no solamente mejoras salariales, sino que además otra pata de la Argentina peronista, la justicia social, la redistribución de la riqueza. Principalmente, pese a que nosotros tenemos el imaginario popular de que Perón era como Papá Noel que iba tirando plata y juguetes y cosas para todos lados, principalmente los servicios que más importantes y más trascendentes y que podemos el día de hoy seguir considerando como estables que dio el peronismo en el poder fueron el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a la vivienda, que fueron súper importantes. A ver,
¿Era esto novedoso? No, de ninguna manera era novedoso. Esto ya estaba pasando en Europa y ya lo había pensado Bismarck, si ustedes recuerdan lo que vimos en tercer año, lo que había pensado Bismarck en Alemania, la Alemania paternalista, frente al acceso, frente al posible acceso de los socialistas o de los comunistas, había que mantener a esta gente, a la gente contenta. Pero no era solamente esto. También tiene que ver con lo siguiente. Teniendo vos vivienda, teniendo vos salud y teniendo vos educación, va a ser mucho más el margen que tengas. ¿Para qué? Para consumir, para gastar. Y justamente lo que quería Perón era que la gente salga a la calle a gastar y que de esa forma fomente la industria. Fomente la industria. Y al mismo tiempo, y ahí empieza el círculo de la virtud peronista, círculo virtuoso del peronismo, que es cuando la gente compra más en las empresas invierten más. Cuando esas empresas invierten más, contratan más personal. Cuando contratan más personal, la gente que contratan tiene más plata. Y como esa gente tiene más plata, consume mucho más. Y como consume mucho más, se mejoran aún más la situación general y las empresas siguen invirtiendo así lo que Perón llamaba el círculo virtuoso del peronismo, ¿no? Eh, Así es como se inicia el primer plan quinquenal, que era el primer plan quinquenal justamente promover el desarrollo de la industria de bienes finales o de bienes de consumo, pero también de bienes de capital. ¿eh? Entonces, con este plan quinquenal lo que él buscaba justamente era conseguir esto que nosotros estábamos hablando de independencia económica. Entonces vimos qué es la justicia social, qué es la independencia económica y ahora la soberanía política. La soberanía política, recuerden que tiene que ver, que no lo vamos a volver a tratar en este capítulo, pero quiero que lo recuerden, con el tema de la tercera posición, que no iba ni militar, ni en el capitalismo liberal occidental, supuestamente, y tampoco iba a militar con el comunismo soviético, digamos. Perón, recuerden que esto lo dice en 1944 en la Bolsa de Comercio. ¿tá? A esto se refiere Perón con la tercera posición, a esto se refiere Perón con la soberanía política. Bueno, al mismo tiempo, todo este proceso económico y de traslado de la renta agraria hacia la industria está acompañado también por un periodo de nacionalización que hace que aparezca un estado empresario. ¿Qué son estas nacionalizaciones? Muchas nacionalizaciones se hicieron con las reservas, con las reservas que tenía Argentina en el Banco Central. Pero muchas otras también se hicieron gracias a que Argentina, recuerdan que era un país acreedor, acreedor de potencias europeas, principalmente de cuál, de Inglaterra. Ahora, ¿cuál era el problema de Argentina? Argentina se había endeudado, no se había endeudado, digamos, Inglaterra se había endeudado, todos los contratos de deuda de Inglaterra con Argentina eran en libras esterlinas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra queda absolutamente en la ruina económica y por lo tanto la libra también. Antes la libra estaba garantizada por el tema de la convertibilidad con el oro, o sea, con el patrón oro, pero eso ya se había terminado, era historia. Eso se terminó con la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahora el patrón mundial era el dólar, no era la libra. Por lo tanto, Argentina, como una forma de recuperar esa plata, la plata que le había pagado Inglaterra, hay un economista que se dice Piketty que los ingleses fueron los mejores pagadores. No, no fueron los mejores pagadores. Como Argentina no iba a poder cobrar esa deuda, por lo menos en un corto plazo, nacionaliza todos los servicios ingleses, que eran un montón, los ferrocarriles, principalmente los ferrocarriles. ¿Esto qué es? Bueno, como no me vas a poder pagar, o por lo menos me importa un bledo que me pagues con libras esterlinas, que a mí no me sirven, porque yo lo que necesito son dólares para comprarle a Estados Unidos lo que Argentina necesita para producir, dame los trenes. ¿No? Como fue los ingleses contentísimos nos tiraron los trenes por la cabeza, que ya
estaban en decadencia, digamos, y Perón salió con fuegos artificiales a hablar de la independencia y la soberanía política, recuperado los servicios, y aparece, sí, novedosamente, con todas estas nacionalizaciones y con la aparición de fabricaciones militares y de un montón de otras empresas estatales, el Estado empresario, ¿no? Así es como también Perón, además del estado de bienestar, hace que aparezca un estado empresario. Bueno, ¿qué pasa con el movimiento obrero? Bueno, si ustedes ven hoy, hablan con cualquier peronista sindical o cualquier sindicalista, es peronista. Porque, bueno, porque tienen de hecho, un recuerdo bastante bonito de este periodo de la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que pese a que Perón indudablemente le dio un montón de cosas a los trabajadores, novedosas, que consolidó la clase media, pero además consolidó la participación de los sectores populares en la política y demás, les dio un protagonismo que nunca habían tenido. Vemos también que en todo lo que hacía Perón había un toma y daca. ¿eh? No era por mero altruismo, sino que había un toma y daca. ¿Y cuál era el toma y daca? Es que Perón le da muchas cosas al movimiento obrero, pero lo que no le va a permitir es una cosa, autonomía. Por lo tanto, los ejemplos sobran en la historia, por ejemplo, la historia del Partido Laborista y de su líder, Cipriano Reyes. Cipriano Reyes era un dirigente del Partido Laborista que en un momento estaba aliado con Perón. Digamos, en 1945 Perón era Dios para los sectores obreros. Cipriano Reyes empieza a oponer a las pretensiones de dominio que tenía Perón sobre el movimiento sindical. Incluso Perón le dijo, ¿qué partido laborista? Ahora somos todos peronistas, así que vos te vas a tener que hacer peronista. Cipriano Reyes se resistió a esto, fue encarcelado, fue perseguido, pero al mismo tiempo, además de la presión y de la persecución de líderes sindicales díscolos, el peronismo usa otra herramienta que tiene que ver, es más una zanahoria, ¿no? que un palo, es una zanahoria, que es la personería gremial. La personería gremial, ¿qué es? Aquellos gremios que sean negociadores, conciliadores y demás, van a tener la personería gremial, que quiere decir que solamente ellos, ese gremio, ese sindicato, va a tener la capacidad de representar a los obreros de una actividad, ¿no? Vamos a decir los metalúrgicos, los que trabajan en metal. Bueno, ¿qué pasa? Solamente un sindicato va a tener la personería gremial. ¿Y cuál va a tener la personería gremial? El gremio que sea conciliador y que además entre dentro de la organización peronista. Para Perón era muy importante que los gremios ingresen en el peronismo. ¿tá? Entonces, la zanahoria que tenía para que los gremios ingresen en el movimiento peronista era la personería gremial. Entonces, vemos cómo esto se forma en un instrumento de presión, que termina dejando al sindicalismo en una posición de subordinación política, lo que no quiere decir que no haya habido sindicatos que se hayan rebelado, y más, o revelado, o por lo menos opuesto, y más cuando la situación económica empezó a mostrar cierto declive. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del primer gobierno peronista? En lo económico fue realmente milagroso si ustedes revisan las estadísticas. Es decir, si ustedes ven la foto, podría haber sido o fue realmente algo milagroso, ¿no? La gente empezó a ganar realmente 50, 100% más, se pudo comprar una casa, tiene mejoras laborales, tiene mejoras previsionales, tiene mejoras salariales, tiene representación sindical, pero además lo que es mucho más importante, tomó vigencia, los sectores populares tomaron vigencia para la sociedad argentina. Lo que antes era ninguneado o invisibilizado, que es esta palabra que hoy está tan
están en boca de todo el mundo. Bueno, dejó de estarlo, evidentemente, y el sector popular se va a presentar como un protagonista ineludible de la historia argentina. Ahora, vemos en qué se basaba la prosperidad del primer gobierno peronista. Tengamos en cuenta algunas cosas. Argentina no era un exportador de industria, era un exportador de productos agropecuarios. La única industria que se desarrolló en Argentina durante la época del primer gobierno peronista fue la industria de bienes de consumo, ¿eh? Es decir, bienes de consumo para la gente. Que al mismo tiempo, ¿en qué se sostenían? ¿Bajo qué premisas se sostenía este consumo? Por la justicia social, por el aumento del gasto social, pero además por los aumentos salariales. Por lo tanto, todo esto va a empezar a generar algún ruido. ¿En qué sentido? Primero, que la economía, recuerden ustedes primer año, la economía es la administración de bienes escasos. En ningún momento la plata que viene al bolsillo de la gente es plata que sobra. Es plata que alguien está rescindiendo de alguna manera de ganarla o a alguien se la sacaron para que vos ganes más. Por lo tanto, ese bien, dinero o lo que sea, es escaso. Por lo tanto, de eso se encarga la economía. Entonces, la economía es la administración de bienes escasos. Nada de lo que había en ese momento sobraba. O si sobró, sobró por muy poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las razones por las cuales se detiene el desarrollo? En 1949 empieza la curva, el declive. Por eso yo siempre que cuando ustedes revisen los procesos económicos en Argentina, los argentinos somos muy de la foto, ¿no? El Diego levantando la copa en el 86, esa es la foto que tenemos. Y esa es la foto que tenemos todos nosotros de Maradona. Después Maradona le pega a la mujer, Maradona hace cualquiera, le pega a los periodistas, se droga en público y no pasa nada, putea, no sé, sigue siendo porque nosotros nos quedamos con la fotito. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver en Argentina, a mi criterio, es la película entera. Digamos, cómo empieza, cómo llega a la parte más, y cuando ya me estoy durmiendo y que no termina mal la peli y al final ya es una porquería. Bueno, tenemos que ver toda la película, ¿eh? Para tener la experiencia. Entonces ahora lo que estamos haciendo es viendo toda la película. Sí, es verdad, el primer gobierno peronista fue muy próspero y realmente fue una transformación de la fisiología social argentina. Fue muy importante, es innegable. Ahora, tenemos que también ser críticos al momento de evaluar aquellas cosas, aquellas consecuencias. Todas las políticas públicas tienen un feedback, ¿no? Vuelven, todo lo que vos hiciste, que de alguna forma vuelve reconvertido. Y ese feedback de la sociedad peronista lo vamos a ver a partir de 1949. El desarrollo se detiene. ¿Por qué? Principalmente por la disminución de las reservas. Las reservas que tenía Perón en el Banco Central, ¿se acuerdan que eran las que habían sobrado de la guerra, digamos? Se perdieron. ¿Cómo se perdieron? En las nacionalizaciones, en muchas nacionalizaciones en sobreprecios absurdas, en el gasto social, y en los créditos a la industria. Toda esta plata había desaparecido. Es decir, que la industria no generaba sus propios productos. O sea, no generaba sus propios insumos en dólares, insumos de divisas. Se los tenía que dar el Estado. Bien. Entonces, todo esto generó un deterioro de las reservas. Luego, va a haber una caída de los exportables. Recordemos, ¿qué era IAPI? El IAPI es un instituto que se dedicaba a sacarle parte de la renta al campo y trasladarla a la industria. Bien, eso es lo que hacía IAPI. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa siempre. Tarde o temprano, el campo inició un proceso de desinversión. Cuando empezó a decir que en vez de ganar 100, que era mi esperanza era ganar 100, ahora tengo que ganar 60, ¿qué pasó?
el campo empezó a desinvertir, a no invertir. Por lo tanto, a mediano plazo se empezó a reducir la cantidad de trigo producida y la cantidad de ganado producida. Eso va a afectar a las reservas también, pero lo que es más importante, va a crear un déficit en la balanza comercial, y eso va a ser algo que de ahora en más, del peronismo en adelante, vamos a escuchar muchas veces en la historia argentina, que es el déficit en la balanza de pagos. Argentina va a gastar mucho más de lo que le ingresa. Entonces, pero además de la desinversión, se produjo otro fenómeno debido al Plan Marshall. Recordemos, ¿qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall es un plan de reconstrucción de Europa con plata, con dólares estadounidenses. Entonces, Estados Unidos, en forma de créditos muy blandos, qué sé yo, le pasa plata a Europa y genera dos inputs políticos. ¿Cuál es el primero? El primero, que Europa no se haga comunista. Gracias a tener plata, que eso no se hace comunista. Gracias a esa plata también surge el estado de bienestar en Europa. Por un lado eso, y por el otro lado, bueno, Estados Unidos necesitaba que Europa se reconstruya económicamente porque era su principal cliente. Bueno, pero y al mismo tiempo, lo que siempre sucede en el campo, por eso la lección número uno, no depender solamente del campo, el campo tenía sequías, había tenido un par de sequías. Entonces, tenemos que en 1949 el desarrollo se detiene. ¿Por qué? Por, digamos, la disminución de las reservas, por la caída de los exportables, y por el otro lado, por esto que es el déficit comercial. El déficit comercial se producía ¿por qué? Además de que el campo no producía el campo, la industria, para producir una heladera, necesita insumos industriales, insumos del exterior. ¿eh? Vamos a decir, motor, petróleo, acero, whatever, lo que necesitaba. Todo eso lo tenía que comprar en dólares. Es decir que cuando la plata del campo empezó a escasear a escasear por la disminución y la desinversión que había en el sector agrario debido a los precios tope, a los precios máximos, eh, se produce un fenómeno. Cada vez se generaron menos dólares, pero cada vez se necesitaban más dólares. A medida que crecía la industria interna, más insumos, más cosas necesitábamos de afuera. Vamos a suponer con la marca de ropa de montaña en el Chaltén. Mientras más gente venga al Chaltén, las empresas no, mal ejemplo. No, sigamos. Bueno, entonces estábamos en... y Argentina produce un déficit comercial, ¿no? Empiezan a ingresar más importaciones que irse exportaciones. ¿Está bien? Ahí empieza el gran problema. Entonces, ¿cómo lo soluciona Perón? Perón saca el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal es todo lo contrario del primer plan quinquenal, y el segundo plan quinquenal es un plan de ajuste. Sí, para todos aquellos que pensarían que es impensable un ajuste en el peronismo, bueno, hizo terribles ajustes en todas sus variantes, en el menemismo, hizo ajustes con el dualdismo, hizo ajustes con Isabel Perón e hizo ajustes con Perón. ¿Cuál es el ajuste? Bueno, principalmente se va a preocupar por disminuir el ingreso popular, porque ese ingreso popular estaba generando inflación. ¿Está bien? Esto que se le daban créditos blandos, muchas cosas, capacidad de consumo a la gente, pero al mismo tiempo Argentina no aumentaba su capacidad productiva. O sea, los argentinos cada vez demandaban más porque tenían más plata, pero Argentina no aumentaba la cantidad producida porque no tenía tantos insumos industriales. Por lo tanto, se termina generando un gran estallido inflacionario. Entonces, para eso hay que disminuir el consumo popular. ¿Cómo se logra? Principalmente con congelamiento de salarios. Lo que hace Perón, congela los salarios.
para de esa forma reducir el consumo popular y de esa forma que se reduzca la inflación. Al mismo tiempo, el IAPI, ¿se acuerdan que el IAPI antes le sacaba plata al campo y le pasaba a la industria? Bueno, ahora va a pasar al revés. El IAPI va a pasar a comprarle al campo garantizando precios mínimos. ¿Mm? ¿Qué le va a decir el IAPI? Pues el campo estaba en problemas porque Europa ya no le compraba. ¿Tá? Europa ya no le compraba, o por lo menos no le compraba como antes, porque Europa tenía que comprarle a Estados Unidos. ¿Por qué tenía que comprarle a Estados Unidos? Porque Estados Unidos le había dado el plan Marshall. Una de las condiciones del plan Marshall era: me compras a mí. Entonces nos dejaron de comprar a nosotros. Teníamos un problema, vendíamos mucho menos. Entonces, ¿qué hizo Perón? Empezó a garantizarle precios mínimos al campo para que aumente su producción. ¿Qué es el precio mínimo? Mirá, vos producís vacas. Yo no te garantizo comprártelas a precios extraordinarios ni nada, pero sí te garantizo que tu vaca nunca va a valer menos de 80. O sea, sí, está bien, a veces en el mercado valía 100, pero yo te garantizo que pase lo que pase en el mundo, Cuarta Guerra Mundial, qué sé yo el producto te lo voy a comprar a 80. Entonces eso le da cierta previsibilidad al campo, ¿no? Empezó el IAPI a garantizar precios mínimos. Entonces de esa forma intenta fomentar que se vuelva a despertar la producción agropecuaria para que Argentina vuelva a hacerse de aquellas divisas que necesitaba y que le estaban escaseando desde que se agotaron las reservas y que Argentina había entrado en crisis recurrente en la balanza de pagos. Y al mismo tiempo, y esto empieza a generar cierta disconformidad dentro del movimiento peronista, Perón quiere imponer la pauta salarial por productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahora en más no vamos a aumentar los salarios por San Perón y Santa Evita. Vamos a aumentar los salarios porque con el aumento de la productividad. Es decir, si este año ustedes produjeron más, aumentó la productividad, van a recibir aumento de salario en cuanto se aumentó la productividad. Es decir, totalmente contraria a lo que se pensaba en el primer gobierno peronista. Esto le generó a Perón una oposición interna dentro del peronismo bastante importante. ¿Tá? Incluso hubo huelgas de obreros en esta época. Y finalmente, bueno, estos problemas, si bien Perón... otra cosa, Perón, que antes estaba, ¿no?, a favor de la soberanía política, de la independencia económica, empezó a hacer un plan de incentivo a las inversiones extranjeras. Incluso va a pensar en privatizar algunas empresas y va a querer que capitales internacionales se radiquen en Argentina para eh, producir petróleo. Vamos a ver que Arturo Frondizi se va a oponer vehementemente a esto en un libro que se llama Petróleo y Política, pero, como siempre pasa en Argentina, pasado el tiempo, Frondizi terminó haciendo lo mismo que le estaba criticando a Perón. Y después los peronistas le criticaron a Frondizi, por hacer lo mismo que hacía Perón. Bueno, las cosas que pasan en Argentina por no tener pensamiento crítico, por no tener un seguimiento histórico de las cosas, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Primero Frondizi oponiéndose a Perón y después haciendo lo mismo, y después los peronistas oponiéndose a Frondizi porque hizo lo mismo que Perón. Bueno, bien, pese a que Perón en cierta manera empezó un poco a repuntar la economía, porque esto rápidamente trajo ingresos de dólares de vuelta, las importaciones argentinas se disminuyeron al achicarse la economía, lo que antes se necesitaba de afuera se terminó reduciendo, por lo tanto Argentina vuelve a recuperar el aire, tiene un superávit en la balanza de pagos, pero it was too late, era muy tarde. ¿Por qué? Porque ya Perón en todo este tiempo, en estos 10 años digamos, de hegemonía total del peronismo, también se generó enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Los siguientes: la iglesia,
las Fuerzas Armadas, las patronales y los partidos políticos. Yo le agregaría también el sindicalismo, parte del sindicalismo peronista. Sindicalismo peronista principalmente por las medidas que tuvo que tomar Perón para hacer este gran ajuste, es decir, por el segundo plan quinquenal. Las, las patronales por razones obvias. Ahora tenían que pagar jubilaciones, vacaciones, el sábado. Es decir, la productividad por obrero se redujo notablemente y por el otro lado los partidos políticos están, al igual que los sindicatos, sufrían una enorme presión, pero además eran excluidos de los medios públicos, se les prohibía hacer manifestaciones públicas, es decir, había como es, una sensación muy fuerte de opresión política. Hay ejemplos que son bastante vehementes. Por ejemplo, Ricardo Balbín era el presidente de la bancada de diputados de los 44 radicales. Imagínense ustedes el partido que había sido hasta ese momento el partido más importante de la Argentina, Unión Cívica Radical, solamente tenía 44 diputados. Es decir, que era notable la hegemonía peronista. El presidente de ese bloque, Ricardo Balbín, se opone, es un tipo con, una, con un discurso muy fuerte, muy elocuente, muy poderosa, una prosa muy poderosa, le generaba urticaria a Perón. Perón lo encarcela, es decir, lo sacó de la Cámara de Diputados y se lo llevó preso por desacato a la autoridad presidencial. Es decir, ese era el... Imagínense ustedes ahora si se mete preso a un diputado por desacato a la autoridad presidencial, es, digamos, totalmente impensable. Bueno, en ese momento era el pan nuestro de cada día. Hoy dicen, por ejemplo, están diciendo que gente, políticos con causas de corrupción avanzadas y demás son presos políticos, imagínense en esa... Bueno, eh, pero al mismo tiempo un enemigo bastante importante que se generó el régimen peronista fue la Iglesia. La Iglesia en un momento fue pro-peronista, apoyó a Perón por su discurso social y demás. Pero con el tiempo, primero, Perón empezó digamos, a militar en la base de la feligresía católica, es decir, en el sector pobre, es decir, el sector preponderante de la iglesia, digamos, donde mejor se mueve la iglesia, es en el sector pobre. Pero además, la iglesia empezó a estar muy enojada con el tema, bueno, al mismo tiempo, ¿por qué la iglesia en un principio apoyó a Perón? Porque Perón, principalmente la dictadura del 43, de la que Perón surge, la dictadura del 43 reimplantó la educación religiosa en los colegios públicos. Es decir, terminó con la educación laica, reinstauraron la educación religiosa obligatoria. Por lo tanto, la iglesia apoyó a Perón en el primer momento. Pero de repente cuando Perón empezó con el tema del culto a la personalidad y el mito de la Santa Evita y todo esto, la iglesia lo vio como una flagrante y gravísima herejía, ¿no? Reemplazar a la Virgen María por, Perón, por Evita o por Perón, ¿no? Todas estas cosas eran muy conflictivas con la iglesia hasta que la iglesia empezó a saltar al otro bando. ¿Qué hizo Perón? Bueno, Perón devolvió la gentileza y, ¿cómo es esto? Legaliza los prostíbulos. Finalmente, también con las Fuerzas Armadas, por el hecho de querer cooptar cuadros de las Fuerzas Armadas y querer reducirle su autonomía, también se terminan oponiendo a Perón. Entonces tenemos los partidos políticos, las patronales, la iglesia y las Fuerzas Armadas, cóctel explosivo, que si sumamos la situación económica y los problemas que tenía internos dentro del peronismo, estallan finalmente en lo que se conoció en 1955 como la Revolución Libertadora. Bueno, como estoy diciendo en el resto de los videos, chicos,
traten de todas las semanas ver el video y hacer las actividades del libro según vayamos avanzando en los teóricos, ¿eh? Porque esto yo lo voy a tomar la semana que volvamos. Y el que no tiene todas las actividades hechas del libro no va a poder dar el examen escrito. ¿Me entienden lo que les digo? Ok, entonces pónganse a hacer, vean los teóricos, nos vemos en la clase que viene.